Buenas noches, queridos hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga maravillosamente en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por permitirnos en su bondad estar una vez más aquí, desde este lugar, desde este sitio, plataforma de Facebook Live, para juntos tener con ustedes un tiempo de meditación de la palabra del Señor. Hoy es jueves y vamos a estudiar un poco la palabra del Señor, vamos a traer algunos pensamientos de la Biblia, de la Escritura, de tal manera que nuestra fe pueda ser alimentada, pueda ser expuesta a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra salvación. Por medio de ella hemos nacido a la nueva vida, por medio de ella nos sostenemos y por medio de ella estamos nosotros en esta lucha, en esta batalla. Como dice la palabra del Señor, lo estamos creyendo día a día, de tal forma que nuestra fe al final pueda ser calificada como una fe verdadera, como una fe que ha sido probada y que ha sido realmente salvadora. Eso es lo que justamente nosotros esperamos. Saludamos a todos los hermanos de la congregación de nuestra iglesia amada, la iglesia del Evangelio Cuadrangular Luz y Verdad. Desde este lugar les saludamos a cada uno de ustedes y estamos contentos de poder una vez más transmitir a través de esta señal, y esperamos pues que estemos atentos a la meditación de su santa palabra. Vamos en este momento a orar para poner todas las manos de Dios, que sea Él guiándonos, dirigiéndonos de principio a fin durante todo este precioso tiempo. Vamos a orar. Querido Señor y Padre nuestro, te damos en esta noche gracias, Señor, por permitirnos una vez más poder tener este tiempo de comunión contigo, primeramente, Señor, y luego con cada uno de los hermanos y amigos que nos miran, Señor, a través de esta señal. Señor, sabemos que tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios que controla y que cumple tus propósitos y tus planes. Reconocemos que así mismo, Señor, dice tu palabra que nos ha dejado, Dios mío, a tu iglesia, a tu pueblo, una antorcha que alumbra, que arde para guiar nuestros pasos. Esa es tu palabra. Y queremos, Dios mío, en esta noche exponernos a la exposición de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos oír, Señor Dios, tus caminos, tus sendas. Queremos pedirte, Señor, perdón por haber violado tus mandamientos, por haber quebrantado tus normas, tus leyes. Y al mismo tiempo, Señor, suplicamos de todo corazón que nos alumbre, que nos ilumines, que a través de tu palabra traigas fuerza, fortaleza a nuestras vidas. Que a través de tu palabra, Padre, podamos entender, Dios mío, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, Dios mío, donde quiera que llegue esta señal, donde quiera que, Padre amado, haya un oyente, un oído que escucha a Dios este ruego, Dios mío, ahí tu Espíritu Santo esté para fortalecerlo, para alumbrar sus ojos, su corazón, su entendimiento. Ayúdanos, Señor, Padre bueno, te lo pedimos por Cristo y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a escuchar una preciosa alabanza para luego volver una vez más con cada uno de ustedes. Escuchemos. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura, que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy.
por tu misericordia. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura, que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tu misericordia. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Muchas gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Así es como dice su santa palabra, ¿verdad? Debemos siempre darle gracias al Señor en todo momento. Debemos agradecerle al Señor por cuanto el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. El Señor ha obrado. Vamos a leer la palabra del Señor en este momento. Así que quisiera leerles lo que dice la carta de Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 12. Dice así la palabra del Señor: Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. Gloria al Señor. Dice su palabra que debemos aprender a glorificar a Dios en las pruebas. Y por ahí vamos a irnos en esta noche. Vamos a hablar un poco acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a las pruebas. ¿Qué debemos hacer cuando las pruebas vienen a nuestras vidas? Oramos para que Dios quite la prueba, perdiéndonos así un propósito maravilloso con el cual Dios trabaja, Dios opera un cambio en nuestras vidas. O más bien tomamos una actitud victimizante, es decir, comenzamos a sentir conmiseración por nosotros, de tal forma que no dejamos que Dios obre. ¿Cuál es la actitud? Justamente eso es lo que la Escritura nos habla en esta noche de primera carta de Pedro, y nos va a dar algunas luces, y vamos a meditar en esta noche sobre ese pensamiento, ¿ok? Muy bien, hermanos. Saludamos una vez más, repetimos a todos los hermanos de la congregación. Esperamos que cada uno de ustedes pueda dejar su petición, su oración ahí en la lista de comentarios, para orar desde este lugar por la petición y por la necesidad que cada uno de vosotros tengáis. Vamos a seguir escuchando otro cántico para la gloria y honra del Señor.
y luego vamos a regresar para entrar en la meditación de su santa palabra. Escuchemos la alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Como dice el precioso cántico, maravilloso cántico, ¿no es verdad? Somos nosotros limpios por la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, vamos en esta noche, queridos hermanos, amigos que nos están mirando a través de la plataforma de Facebook Live. Vamos a mirar la Escritura, la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que justamente sostiene nuestra vida. La palabra de Dios es la que en todo momento nos alumbra, nos guía, y nosotros debemos, como dice el mismo Evangelio, fiarnos de ella. Cristo no está con nosotros como no estuvo con los discípulos, pero se quedó aquí por medio de su Espíritu y por medio de su palabra viva, el Verbo, ¿verdad? El Logos, está con nosotros para justamente seguirnos guiando en la fe, seguirnos alumbrando en la fe. Hay un libro famoso
llamado El progreso del peregrino, y es un libro que fue escrito hace 300 años atrás por John Bunyan mientras estuvo en prisión. Pasó casi 11 años en prisión y relató en ese precioso libro una especie de metáfora con respecto a la vida cristiana. Y ahí hay una lucha, una batalla en el momento en que Evangelista le anuncia a él el mensaje que Dios iba a destruir esa ciudad, Dios iba a destruir ese lugar donde había pecado, donde él vivía, y él tenía que huir justamente de la ira venidera que iba a llegar a esa ciudad, a la ciudad celestial. Pero en ese proceso encuentra una serie de adversidades, batallas, luchas, que él tiene que ir superando paulatinamente. Esa metáfora que nos relata John Bunyan está justamente bien encuadrado con lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la vida del cristiano. La vida del cristiano no es un camino de rosa. La vida del cristiano no es caminar por un campo florido. No, la Biblia dice que Dios nos ha puesto un camino angosto, un camino donde debemos nosotros con fuerza entrar, debemos nosotros esforzarnos a entrar por ese camino y avanzar, porque hay bastantes adversidades, bastantes dificultades. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros, no significa tampoco que Dios sea injusto con nosotros. Muchas veces pensamos y entramos nosotros en una especie de confusión, como pasó con el salmista en el Salmo 73, donde él se pone a meditar, se pone a pensar en las pruebas, y llega un momento en que se perturba, porque él ve a la gente mala prosperar, y él, que había, como dice en sus propias palabras, había lavado sus manos en inocencia, las cosas le iban mal. Entonces, las pruebas, las batallas son necesarias, y algo tenemos nosotros que decir antes de empezar este estudio. Y es que Dios dice en su santa palabra que Dios no nos ha dado o no nos ha dejado ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no hay ninguna prueba que el cristiano tenga que el cristiano no pueda resistir. Es decir, Dios no va a ponernos a nosotros una piedra de tal manera que nos haga daño y que nos aplaste. Toda prueba está justamente y perfectamente a la medida de nuestras condiciones. Eso es lo primero nosotros que debemos de entender, ¿verdad? No hay prueba que sea más grande que el recurso que nosotros tenemos como cristianos para poder enfrentar esas pruebas. No hay. No podemos decir nosotros, oh, esta prueba me va a aplastar, esta prueba me va a liquidar, esta aflicción va a destruir mi vida. No podemos decir eso. Pero en segundo lugar, que tenemos también que recordar que dice su santa palabra que Dios ha prometido ser fiel y caminar junto a nosotros en todo momento, y mucho más cuando estamos pasando por aflicción. Se cuenta la historia de un hombre que un día soñó que caminaba por una playa, y en ese sueño puso mucha atención en las pisadas, en las huellas que iba dejando en la arena, y dice que él miraba como las huellas iban apareciendo en la arena, y él le oró a Dios, y Dios le dijo que esas eran sus pisadas. Esas eran sus pisadas. Mientras caminaba, vio que había también junto a él otras huellas, y Dios le dijo a él que eran las huellas de él, acompañándolo en el camino. Pero llegó un momento en que esas huellas de aquel acompañante desaparecieron. Y entonces él razonó y dijo, Señor, esas son las huellas ausentes tuyas cuando yo pasé por dificultades, cuando yo pasé por quebradas, cuando yo pasé por abismos. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué me dejaste caminar solo? Y el Señor le respondió en ese sueño que esas huellas que quedaban ahí no eran de él, sino eran de Jesucristo mismo, o sea, las huellas de Dios mismo, porque en los momentos más duros y más difíciles Dios tuvo que cargarlo. Y esa es una realidad. Esta historia, que es un cuento, una metáfora, una alegoría, una ilustración, nos habla perfectamente, con mucha precisión, de lo que Dios dice en su palabra con respecto a la fidelidad de Dios. Dios no nos deja, Dios no nos abandona,
Él ha prometido estar con nosotros, dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Y esa verdad tenemos que justamente nosotros abrazarla y recordarla en los momentos de las luchas, de las pruebas, de las necesidades, en los momentos de la aflicción. Tenemos que asirnos de esa realidad. Dios está con nosotros, de una manera más íntima, de una manera más personal, cargándonos si es posible para que nosotros podamos avanzar. También tenemos nosotros que recordar que no han sido una lucha, sino muchas luchas que Dios nos ha librado en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros encontramos en los Salmos que cuando los hombres de Dios comenzaron a pasar por dificultades y por pruebas, el Espíritu Santo de Dios los llevó a ellos a recordar el pasado, a recordarles cómo Dios ha sido fiel para sacarlos a ellos de otros problemas que ellos tenían. Mientras estemos aquí en la tierra, el cristiano va a tener luchas, el cristiano va a tener pruebas, el cristiano va a pasar por dificultades, pero tres cosas deben prácticamente ser el fundamento de nuestra creencia en ese momento, en esa situación. Y es que número uno, no hay carga que no podamos nosotros resistir. Por el poder de Dios podemos nosotros salir avante, airosos en esa lucha. Que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja cuando estamos nosotros batallando. Y es más, cuando estamos nosotros en necesidad, en aflicción, más Dios está cercano a nosotros. Y tercero, recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Mientras en el presente nosotros nos agobiamos, luchamos, batallamos con las pruebas, hay un pasado que nos hace ver a nosotros que también en otros momentos de angustia, de necesidad, de aflicción, Dios fue fiel y nos socorrió y vino a nuestras vidas y nos levantó. Y es por eso que, queridos hermanos, en esta noche yo quiero comenzar con ustedes a estudiar este pasaje bajo el tema: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? ¿Cómo debemos nosotros enfrentarlas? ¿Debemos escondernos? ¿Debemos nosotros orar para que Dios la quite? ¿Debemos nosotros tratar de evadir la prueba? Pues, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál debe ser la actitud cristiana para enfrentar una situación de prueba? ¿Debemos bajar los brazos y decir ya Dios no está por nosotros y abandonarnos nosotros a nuestra suerte? Miren lo que dice la palabra del Señor. Amados, Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os va a sobrevenir. Comienza con esta realidad: en este mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo, ¿verdad? Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener angustia, vamos a tener necesidades, vamos a vivir y vamos a pasar por situaciones que nosotros no imaginamos. Como por ejemplo, ahora estamos nosotros pasando una situación terrible con respecto a la pandemia. Esto se ha unido a una crisis económica mundial. Pero hay muchas pruebas. Mañana vendrán otras. La vida cristiana, ¿verdad?, no es prácticamente un calmante o una especie de, podemos decir, de estupefaciente que nos saca de la realidad. Al contrario, la vida cristiana es una vida que nos nutre de fortaleza y de carácter para enfrentar esta vida, este mundo, como tal y cual como, ¿verdad?, este mundo está, como viene. Así que no debe haber sorpresa en nuestras vidas. Si tú en esta noche estás pasando por una angustia, por una necesidad, dice la palabra del Señor, no te sorprendas, porque mediante esa realidad de tu prueba, debes recordar que esa prueba no te va a vencer, es decir, tú podrás luchar contra ella y podrás vencerla. Número 2, Dios está contigo, Dios está ahí, a tu lado. Y número 3, así como Dios te libró en el pasado, te seguirá el Señor librando. No te olvides de eso. Pero dice la Escritura, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos sorprendernos como que si algo extraño nos aconteciese. Muchas personas piensan que la vida cristiana es una vida de victoria y de victoria y de victoria.
Y mucha gente cree que cuando el cristiano pasa por pruebas es porque ha pecado. Y esa es una actitud equivocada, es una actitud errada, no es una actitud bíblica. Porque si nosotros juzgamos y decimos que la prueba es señal de pecado, Jesucristo pasó una prueba difícil, la prueba del Calvario. Y la Biblia dice que Él fue justo. La Biblia nos habla del patriarca Job, que fue un hombre íntegro, que fue un hombre justo. Sin embargo, pasó por una prueba dura y difícil, ya que fue Dios, su voluntad preciosa, que lo metió a él y que justamente obró para que el patriarca Job viviera lo que vivió. Así que las pruebas no son señal de pecados. Aunque muchas veces el pecado sí nos mete en pruebas, pero no podemos nosotros generalizar y decir que cada vez que hay una prueba es porque es pecado. No podemos decir eso. Así que no debe ser sorpresa. Estamos viviendo en un mundo caído. La Biblia dice que el día que Adán pecó, entregó a esta creación también a un mundo adverso al hombre. Dios maldijo la tierra y todo lo que hoy, ¿verdad?, nosotros estamos recibiendo y cosechando es producto del pecado del hombre. Me preguntaba antes una hermana qué opino acerca del tiempo que estamos viviendo, de la pandemia, del virus. Entonces yo le decía a ella que Dios ha hecho los virus, que el mundo de los virus justamente nos ayudan a nosotros a poder vivir en esta tierra, porque sin los virus las bacterias se comerían o absorberían todos los nutrientes y todas las proteínas que hay en los alimentos, y la tierra fuera imposible nosotros de darnos a nosotros la vida. Así que el mundo de los virus cumple una razón de ser, para que haya un equilibrio en la naturaleza. Dios creó eso, y Dios está en control también de ese campo, del campo y del mundo de los virus. No olvidemos que los virus son organismos vivos. Así que Dios está en control de toda esta situación, de toda esta circunstancia, y nosotros no debemos caer en el pánico, en el temor, sino más bien descansar en la clara conciencia de que Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas, aún de lo más mínimo, lo más pequeño, como son los virus y como son las enfermedades. Lamentablemente, el mundo de los virus se ha rebelado y se ha enfurecido contra los seres humanos producto del pecado. No hay otra explicación. El pecado ha provocado, ¿verdad?, que esos organismos nos ataquen y podamos nosotros sufrir y padecer, ¿no? Ahora, mira lo que dice el versículo 12. Si nosotros no debemos sorprendernos, dice, la actitud cristiana es gozaos, dice el verso 13 de 1 de Pedro 4, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí Pedro nos recuerda a nosotros, ¿verdad?, el padecimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador. Sería bueno preguntarnos por qué Cristo sufrió. ¿Cuál fue la razón de su venida? Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo vino a hacer posible que nosotros podamos tener un regreso, un acceso de nuevo al Padre, ya que el pecado nos había separado. Jesucristo es el mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres. Su venida hizo posible que la humanidad entera, la humanidad caída en pecado, pueda restablecer relaciones con el Dios soberano, a quien el hombre había, ¿verdad?, quebrantado sus leyes, sus mandamientos, y había entrado en una situación grave. Como dice Romanos, la ira de Dios empezó a revelarse desde el día que el hombre pecó, y el hombre comenzó a sufrir, comenzó a morir y comenzó a padecer una serie de situaciones, producto del pecado, producto de la situación de la separación de la relación, el rompimiento de la comunión entre el hombre y Dios. Así que nosotros tenemos que recordar esto siempre, queridos hermanos y amigos, ¿verdad?, que el mundo entero está caído en pecado, y Cristo vino justamente a rescatar a los suyos, a su pueblo, aquellos que el Padre en su
conocimiento santo y perfecto, había dado al Hijo para esta salvación preciosa, ¿no? Vino por su pueblo, por su iglesia, Jesucristo, a sufrir, a morir. Esa es la razón. O sea, detrás del sufrimiento de Cristo había un propósito. Detrás del sufrimiento de Cristo había un plan. Y es lo que dice aquí el Pedro, es que ahí dice, si no gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, hay una revelación de su gloria que aún todavía no se ha cumplido. Es decir, todo lo que Jesucristo pasó y todo lo que la iglesia está pasando y todo lo que estamos viviendo, llegará un día a la consumación en la cual la gloria de Dios quedará exaltada. La gloria de Dios alumbrará y se reflejará por toda la humanidad. Como dice el profeta, su gloria cubrirá los cielos y la tierra será llena de su alabanza. Hacia allá vamos. Entonces, debemos nosotros entender que hemos sido creados para la gloria de Dios. No hemos sido creados en esta vida para nosotros gozar de felicidad, para gozar nosotros de bienestar. No. La razón por la cual Dios nos creó es para que nosotros le glorifiquemos. Y dice que debemos nosotros gozarnos porque todo lo que nos está ocurriendo, estamos viviendo, dice Pedro, ¿verdad?, llega a ese final, a ese propósito, dar gloria a Dios. Pero preguntémonos, ¿cómo doy gloria a Dios? ¿O cómo está dando gloria a Dios mi prueba? Parece que Dios en estos momentos se ha alejado, parece que Dios está en silencio, parece que Dios no me escucha, Dios no responde, mi prueba está ahí, los problemas siguen ahí. ¿Y cómo es que Dios usa toda esta situación para su gloria? Bueno, la razón es que dice el apóstol Pablo que nosotros somos, dice, transformados por la mano de Dios de gloria en gloria. Es decir, Dios está como alfarero, como dijo el profeta, transformando nuestra vida, nuestro carácter, ¿verdad?, todo lo que nosotros somos por dentro, para darle a Él la gloria, la honra y la alabanza que el Señor se merece. Entonces nosotros no debemos nunca olvidar eso, no debemos jamás olvidar eso, queridos hermanos, queridos amigos, ¿verdad? Hay un propósito precioso, el cual significa que Dios nos está transformando, Dios está obrando a través de esa prueba, a través de ese vituperio, a través de esa carga, a través de esa aflicción. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es decir, no es que, queridos hermanos, vamos a ser dichosos, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices, porque eso significa la palabra bienaventurado, si sufrimos producto de ¿qué? De nuestro pecado. No. Eso no dice la Biblia. Es decir, la Biblia dice que la paga del pecado, o el pecado tiene una paga. En muchos el pecado nos conducirá a la muerte, en otro momento el pecado nos alcanzará y sufriremos nuestra desobediencia. Llegaremos nosotros a sufrir las consecuencias de nuestras desobediencias a Dios, porque así está. Los vituperios por el cual dice la Biblia nosotros somos bienaventurados son aquellos que tienen que ver con la causa de Cristo, con el nombre de Cristo. Es decir, aquellas pruebas en las cuales Dios, ¿verdad?, permite, aquellas pruebas que Dios pone por delante de nosotros, de tal manera que nosotros, ¿verdad?, estamos allí angustiados, estamos allí nosotros afligidos, desesperados. Son pruebas providenciales, dificultades que vienen a nuestra vida por debilidad, y muchas veces también por rebeldía. Decía el salmista en uno de sus salmos preciosos, decía David, ¿verdad?, que él oraba por los pecados ocultos. Hay pecados que nosotros no sabemos, pero también hay pecados que nosotros sabemos, y esos son pecados de rebeldía. Aquellos pecados en los cuales nosotros, sabiendo que Dios dice que no hagamos aquello, nosotros lo hacemos.
Esos pecados traen para nosotros una situación de dolor, de sufrimiento. Si tú sabes que Dios ha dicho en su palabra, ha prescrito un mandamiento, y tú sobrepasas ese mandamiento, y no te importa lo que Dios diga en su palabra, sabiendo que tú no puedes hacer eso, tú lo haces, tú estás justamente, ¿verdad?, a merced de la mano disciplinadora de Dios. La mano fuerte de Dios, tarde que temprano, te castigará, nos castigará si nosotros actuamos con rebeldía, sabiendo lo que está escrito en la palabra, sabiendo que nosotros tenemos que obrar en bien, no lo hacemos. Tarde que temprano, Dios nos disciplinará y Dios hará caer su mano sobre cada uno de nosotros por nuestro pecado de rebeldía y de desobediencia. Así que tenemos que entender que Pedro habla de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, ¿verdad?, con el fin de que podamos nosotros glorificar a Dios, glorificarnos a Él. El verso 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ahí está, ¿verdad? Es decir, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que darle gracias a Dios. ¿Y cómo deberíamos nosotros enfrentar entonces la prueba? Deberíamos enfrentar la prueba, ¿verdad?, como dice aquí, ¿verdad?, con entereza, con gozo, dejando que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas y nos dé a nosotros, Dios, la gracia, ¿verdad?, de poder soportar, de poder resistir la prueba hasta que sea el momento preciso en el cual Dios diga: hasta aquí no más, ¿verdad? Debemos entender lo que Dios hace y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Yo sé que eso es duro, eso para ti y para mí es algo completamente doloroso, ¿verdad? Pero el fin, el propósito final, es justamente lo que Dios busca, ¿no? Y es refinarnos, es capacitarnos, es hacer de vasos de deshonra vasos de honra, es hacernos instrumentos útiles en sus manos, de tal manera que nosotros podamos estar listos y dispuestos, preparados para toda buena obra, para todo lo que Dios quiera justamente darnos. Así que yo te animo en esta noche a comprender lo que dice la Escritura, que debemos nosotros tomar una actitud ante las pruebas bíblicas, no dejar que nos mueva las circunstancias ni tampoco el sentimiento. No, debemos dejar que nos centre la verdad, la palabra de Dios, nos ubique en el lugar correcto. Y el lugar correcto es que en medio de la prueba Dios está con nosotros. En medio de la prueba podemos nosotros salir adelante, porque Dios no nos va a dejar a nosotros en una tentación que no podamos resistir. Y número 3, si Dios fue fiel ayer, Dios lo será ahora también, y Dios lo será por siempre. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. En estos días hemos pasado situaciones durísimas, difíciles, pero Dios sabe, Dios conoce nuestra realidad. Dios no está ajeno a nuestra situación. Así que yo te animo a orar en esta noche, donde tú estás, a seguir esta oración. Vamos a orar en este momento. Yo quiero que tú repitas y hagas tuya esta oración. Señor Jesús, Dios eterno, entiendo que tú eres un Dios poderoso, que te vales de recursos inimaginables para cumplir tus planes, tus propósitos con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y gracias, Señor, porque la prueba es un instrumento más para capacitarnos, para ayudarnos, para transformarnos. Gracias, Señor. Queremos pedirte en esta noche que nos perdones por haber enfrentado la prueba con una actitud humana, negativa. Muchas veces, Señor, huimos
Muchas veces, Señor, queremos correr, queremos, Dios mío, tomar una actitud cobarde. Y eso es propio, Señor, de nuestra condición. Muchas veces, Señor Dios, estamos, Señor, haciendo lo que no es correcto. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que hay una razón de por qué debemos gozarnos, Señor. Debemos gozarnos, Señor, porque tu Espíritu Santo está obrando en nosotros. Está haciendo, Señor, tu obra. Si bien es cierto, Señor, muchos blasfemarán porque erróneamente juzgarán, Señor, en la vida de cada cristiano, Señor, de una manera pecaminosa. Pero nosotros sabemos, Señor, que tú te glorificas a través de esta situación. Señor, queremos pedirte de todo corazón que nos permitas rendirnos a ti. Que nos permita, Señor, Padre eterno, reposar toda nuestra vida en tus manos. Sabiendo, oh Dios eterno, que tú vas a hacer, Señor, oh Dios mío, con nosotros lo que tú quieras hacer. Señor, levanta nuestra vida. Señor, levanta nuestros ojos al cielo en esta noche. Y danos, Señor, la fortaleza que necesitamos para poder salir, Señor, de esta situación. Para poder, Dios mío, Señor, mirar la prueba con otros ojos. Tal vez la prueba la hemos visto, Señor, agigantada. Pero, Señor, cuando te miramos a ti, vemos que tú eres más grande que esa prueba. Que no hay nada, Señor, que pueda, Dios mío, Señor, Padre eterno, compararse contigo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Señor, queremos pedirte de todo corazón que nos des paz, que nos des tranquilidad, que quites todos nuestros miedos, nuestros temores, y que nos llenes de fe y confianza en ti, de saber que tú eres fiel, de saber, Señor, que tú estás siempre allí junto a nosotros en todo momento. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Si en esta noche hay algún amigo que está pasando por una situación grave, difícil, le animamos, en el nombre de Cristo, traer su carga, su problema delante del Señor. Que hable con Él, así como un amigo habla con otro amigo, porque orar es eso, orar es una conversación, orar es hablar con Dios. De donde tú te encuentres, habla con Dios y preséntale tu problema y dile al Señor que tú quieres que el Señor te ayude, que tú quieres que el Señor te haga entender la razón por la cual tú estás pasando por esta situación. Pide perdón al Señor por tus pecados y dale tu corazón a Jesucristo, como aquel Dios que se hizo carne y vino a morir en la cruz por tus pecados y también por los pecados míos y de toda la humanidad. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra en esta noche. Y antes de concluir este tiempo y dar algunos anuncios y también dejar algunos mensajes, vamos a escuchar un último cántico para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
Aleluya, gloria al Señor. Ha sido un precioso tiempo que hemos compartido de esta plataforma de Facebook Live. Hemos escuchado alabanzas preciosas, hemos orado y hemos escuchado la palabra del Señor, la meditación de su palabra santa. Estamos ya prácticamente despidiendo esta transmisión y rogamos a Dios por cada uno de los oyentes, por cada uno de los que han estado en la expectativa de todo lo que hemos hecho en esta noche. Es nuestra oración al Señor, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor obre de manera soberana y de manera bondadosa con cada uno de nosotros. Este es su servidor, el pastor Javier Pacheco, de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular Luz y Verdad. Estamos ya pronto a volvernos a tener los cultos presenciales, estamos pronto a reunirnos ya de manera presencial y estemos orando para que Dios nos ayude y podamos volvernos nuevamente a encontrar, reunirnos y tener nuestro tiempo de adoración, ¿verdad?, pública a Dios en el templo. Así que estemos pendientes de eso y estemos orando por eso. Así que no se olviden, estamos esperando ese momento. Así que el Señor en esta noche les bendiga de una manera preciosa a cada uno de ustedes. No se olviden de orar, de seguir leyendo la palabra del Señor cada día, en su hogar, donde quiera que usted esté. Debemos guardar en todo momento, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, la doctrina, nuestro testimonio, ante un mundo que está con los ojos puestos en nuestras vidas para juzgarnos y para, dice su palabra, ¿verdad?, dejarse usar por el enemigo y echarnos dardos de fuego a nuestras vidas. Pero Dios es fiel y Dios es poderoso y Dios no dejará que nuestra fe caiga, que nuestra fe naufrague en este caminar. Así que no se olviden. Les deseo a todos ustedes que el Señor siga adelante, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y ustedes puedan gozarse ricamente, ¿verdad?, de la presencia de nuestro amado Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y Dios mediante estaremos una vez más con otra entrega desde este lugar. Que el Señor les bendiga.